El Salvador. Sin duda, este país ha vivido una de sus peores crisis en los últimos años. Lamentablemente, nadie se había atrevido a enfrentar de manera directa a una de las bandas más peligrosas, no solamente de la zona de Centroamérica, incluso así están calificadas a nivel mundial. Se tiene la presencia de integrantes de la Mara Salvatrucha en diferentes puntos del planeta. De esto vamos a platicar hoy en Narcoimpacto. Si está listo, comenzamos. Así es, empecemos con un poco de historia. ¿De dónde surge esta organización criminal conocida como la Mara Salvatrucha? Increíblemente no fue en El Salvador o en alguna zona de Centroamérica. Nacen en los Estados Unidos hace ya más de 5 décadas. Surgieron de las calles y barrios más peligrosos de Los Ángeles, California. En la década de los 80, estas zonas eran controladas, mayormente por pandillas integradas de migrantes mexicanos, dedicados al robo, extorsión, venta de drogas y asesinato por paga. En esa década se dio también la llegada masiva de hombres y mujeres originarios de El Salvador. Por supuesto, el ingreso a los Estados Unidos era ilegal. A los finales de los 70s, principios de los 80s, hubo muchos inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos, por ejemplo, del Triángulo del Norte. Entonces, estas familias eran totalmente decentes, muy buena gente, y encontraron pandillas, por ejemplo, en California. Entonces formaron las Mara Salvatrucha para protegerse. Los centroamericanos comenzaron a ser blanco de las bandas criminales. Los obligaban a entregar parte de sus ingresos. Les atacaban y distribuían droga en sus parques y negocios. Esto de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y testimonios de algunos pandilleros. Un grupo de salvadoreños se unió y formaron su propia banda delictiva, supuestamente para defender a su gente y enfrentar a quienes los robaban y asesinaban en los barrios y suburbios de Los Ángeles, California. Se trataba de la Mara Salvatrucha. Sí, las grandes maras centroamericanas tienen su origen en Los Ángeles, básicamente, ¿no? 18 y 13 son calles de Los Ángeles, donde los emigrantes salvadoreños y de algunos otros países centroamericanos desarrollan pandillas como una estrategia incluso de autodefensa y de afirmación cultural en un ambiente que es hostil. Esas pandillas se van involucrando en conflictos entre ellas y en crímenes cada vez más graves, y cuando los miembros de estas pandillas son expulsados a sus países de origen, pues empiezan a crear allí estructuras más poderosas. También encuentran un caldo de cultivo muy importante. La Mara Salvatrucha, también conocida como la MS-13, inició reclutando solo hombres y mujeres salvadoreños, pero después también enlistó a otros centroamericanos. El crecimiento que tuvo fue desproporcionado. Las cabezas rapadas y los cuerpos llenos de tatuajes comenzaron a multiplicarse, y con ellos la violencia. El gobierno de los Estados Unidos hizo un error muy grande, porque a los finales de los 80s, principios de los 90s, decidió de deportar a muchos miembros de la Mara Salvatrucha del barrio 18 otra vez a Centroamérica, al Triángulo del Norte, que no tenía la infraestructura judicial. Entonces las fuerzas de seguridad no estaban bien entrenadas, no tenían la capacidad, y entonces entraron estos grupos y comenzaron a cometer mucho crimen en esos países, y aparte de eso formaron estos grupos adentro de los centros penales afuera, y ahora están involucrados en extorsión, homicidios, en narcotráfico, lavado de dinero. Entonces son una amenaza de seguridad nacional, no nomás para toda la región, pero incluyendo a los Estados Unidos. El nombre Mara Salvatrucha es una combinación de la palabra Mara
que coloquialmente significa pandilla, salva por El Salvador, y trucha es una forma de decir estar atentos, listos en Centroamérica. ¡Rápido, la policía! Los tatuajes son muy importantes en los llamados maras. Aseguran que en su piel dejan plasmada la historia de su vida, muestran su lealtad a la pandilla. Y es un homenaje a los hermanos caídos. También se tatúan los asesinatos que han cometido, los arrestos y condenas tras las rejas. Salvador, en el principio de los años 90, había miles y miles de jóvenes desmovilizados, tanto del ejército como de la guerrilla, que sabían disparar, que tenían conocimientos militares y que sin embargo no tenían trabajo digno o fácil, ¿no? Entonces, las maras se constituyen en auténticas estructuras muy poderosas y con el tiempo empiezan a financiar sobre todo con la extorsión de actividades, desde por ejemplo el transporte sobre todo sufre una extorsión muy fuerte, y incluso la gente tiene que pagar para salir y volver de sus áreas de residencia, los pequeños comercios tienen que pagar, entonces se establece una red de extorsión muy fuerte. Y como era de esperarse, las autoridades de los Estados Unidos comenzaron inmediatamente a identificar y a detener a los integrantes y líderes de la Mara Salvatrucha. Muchos se quedaron en penales norteamericanos, pero otros fueron deportados. Por desgracia, al llegar a sus países de origen como El Salvador, continuaron creciendo y sobre todo fueron integrando a nuevos elementos. Y así se extendieron a otros países como Honduras, Nicaragua, incluso aquí en Guatemala también. Se dedicaron a la extorsión y al asesinato. El gobierno salvadoreño históricamente, gobiernos de diverso signo, ha negociado con las maras reducciones de la violencia y hubo una tregua muy famosa que consiguió reducir la violencia en el 60-70%, la violencia letal. Sin embargo, la extorsión continuó y a pesar de que bajaron los homicidios, pues evidentemente la gente estaba muy insatisfecha con esta continuidad de la extorsión. La tregua se pierde, en fin, ha habido una historia bastante conflagrada en relación a las pandillas en Centroamérica, pero se convirtieron en una estructura muy poderosa y muy violenta. Y cuando uno habla en pandillas, el término pandillas es muy amplio, ¿no? Es polisémico. Claro. Incluye desde grupos de jóvenes que se divierten en una esquina, que consumen droga y que eventualmente pueden cometer algún pequeño delito en un extremo. Al otro extremo tenemos justamente las maras, es decir, estructuras que son internacionales, estructuras profesionalizadas de criminalidad, donde el elemento de la diversión, de la identidad es secundario y se trata de estructuras de criminales profesionales. Los maras desde países como El Salvador, Honduras y Guatemala siguieron operando y creciendo. Ahora sembraban terror en sus comunidades. Los ataques y delitos ahora eran en contra de su propia gente, rompiendo la regla principal de cuando se formaron: cuidar a sus hermanos. En Guatemala es muy particular la estructura de las pandillas. Acá las pandillas se dividen por la Mara Salvatrucha y la Mara 18. En el caso guatemalteco, la pandilla que tiene mayor presencia o mayor número de elementos en sus filas delictivas es la Mara 18. Justamente porque obviamente la Mara Salvatrucha proviene de El Salvador, sus orígenes, entonces hay aún todavía cierto nivel de rechazo dentro de las estructuras de los jóvenes hacia la Mara Salvatrucha, pero existe. Ambas son fuertes. En el caso de Guatemala, la Mara 18 es quizá la que tiene mayor presencia, mayores hechos delictivos, mayor concentración de poder dentro de las cárceles. El 70% de las extorsiones a nivel general provienen de las cárceles, y son extorsiones que no se trata de extorsiones solo a personas y a negocios pequeños, sino estamos hablando de grandes negocios, de empresas corporativas fuertes en donde no bajan a nivel anual de más o menos unos $3 millones de pago por la extorsión a nivel general. Entonces tienes una presencia muy fuerte de pandillas en al menos 9 de los 22 departamentos y particularmente en la región central de Guatemala, la capital, el departamento de Guatemala que es el central, el que colinda mucho que es Chimaltenango, la costa, y donde hay una alta concentración del comercio en los puertos que están en la costa pacífica, en la costa atlántica. Además, esta pandilla criminal ingresó a las ligas del narcotráfico mundial. Se unieron a cárteles mexicanos y colombianos. Iniciaron
brindando seguridad a los cargamentos que cruzan por Centroamérica, también como sicarios, asesinos a sueldo que operaban en cualquier parte del mundo. Por un lado, la infiltración de las maras en México, ¿no?, en la frontera sur sobre todo, y en segundo lugar, de la relación que tendrían los carteles mexicanos con las maras centroamericanas. Algún tipo de relación tienen que tener porque, como decíamos, Centroamérica es un área de tránsito del comercio de la droga. Entonces, algún tipo de relación tienen que tener. Pero muchas veces también se sobreestima esas redes internacionales como si fueran ejércitos que podrían derribar a gobiernos, cuando en general lo que uno observa son estructuras bastante más volátiles o frágiles, es decir, no estructuras consolidadas. Y en cuanto a sicarios, pues sí, pero sicarios también hay en México, ¿no? Hay en Colombia, sicarios en muchos países de la región. Cuando uno tiene altos niveles de violencia, pues no es difícil encontrar sicarios. Hoy muchos de los líderes y fundadores de la Mara Salvatrucha han huido de su país de origen. El Salvador se ha lanzado sobre ellos. Los penales salvadoreños están saturados. El poder enloqueció a muchos de sus cabecillas y se dividieron. Hoy la MS-13, una facción de los maras considerada la más violenta y sanguinaria, suelen sacar el corazón a sus víctimas. Enfrenta una lucha sangrienta con la MS-503. Las cárceles salvadoreñas han sido los escenarios de esa guerra de miembros de la Mara Salvatrucha que ha dejado miles de muertos. Así es, hubo muchos operativos, detenciones y deportaciones de integrantes de la Mara Salvatrucha a sus países de origen, como El Salvador, Honduras o incluso aquí en Guatemala. Muchos terminaron en las cárceles, en alguna cárcel de esta región. Esto ha detenido su forma de operar, esto ha detenido que sigan cometiendo delitos. No, ningún barrote ha logrado contenerlos. La Mara Salvatrucha es la pandilla más poderosa de El Salvador. Se calcula podría tener casi 100,000 miembros ligados a actividades de narcomenudeo, robo, terrorismo, extorsión, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, asesinato, secuestro y tráfico de armas, entre otros, a nivel mundial. No importa lo que la gente diga, estoy loco con la Mara y con la clica. La subdivisión de los grupos son 3. Principalmente, Mara Salvatrucha o MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, que son las de mayor arraigo. La Mara se mantiene con códigos de lealtad. Entrar en ella es de por vida y la deserción se paga con la muerte. La mayoría de los líderes se encuentra en la cárcel, donde emiten las instrucciones para los integrantes que se encuentran al exterior, que finalmente son los encargados de ejecutar las órdenes. Desde el interior de los penales se organizan las extorsiones mediante el cobro de rentas no legales a comerciantes, escuelas, transportistas. Es una forma de financiar el grupo delictivo y mantener a sus integrantes. En ocasiones son contratadas por otras estructuras delincuenciales para el tráfico de drogas, armas y personas, derivado a las zonas de influencia. El programa sobre violencia política en la Universidad de Chicago y su cofundador, Benjamin Lacey, define como grupos criminales establecidos en las prisiones a estas organizaciones que han reestructurado los mercados delictivos locales. El encarcelamiento puede ayudar a los grupos a consolidar el poder, al eliminar o someter a los rivales y al tomar el control de aspectos fundamentales en la vida de las prisiones. Así se han fortalecido las pandillas encarceladas, según
las investigaciones. Los cárteles atacan al Estado si no quieren derrocarlos y también intenta entender por qué las políticas que sí han tenido éxito en reducir la violencia han sido tan difíciles de implementar y tan difíciles de sustentar una vez implementado. Otra avenida de investigación que hago es sobre las llamadas pandillas de cárcel. Es un nombre no muy adecuado para esas organizaciones porque son muy sofisticados y controlan la criminalidad callejera desde el sistema penitenciario. Eso acontece en Estados Unidos, en El Salvador, pero donde acontece con más fuerza es en Brasil. Así es, las autoridades se dieron cuenta que unos barrotes, un penal, no estaba controlando, ni mucho menos deteniendo a los integrantes de la Mara Salvatrucha. Parecía que los penales eran utilizados como oficinas de reclutamiento o también como uno de sus principales centros de operación. La capacidad de las pandillas para proyectar su poder más allá de los muros de las prisiones es lo que las convierte en una preocupación de primer orden de la seguridad pública. La capacidad de ejercer poder está relacionada fundamentalmente con la política de Estado. Las pandillas de prisión ejercen poder sobre personas que están en las calles y esperan ser encarceladas. Y las expectativas de esta gente sobre un encarcelamiento en el futuro son en gran parte una función de la vigilancia policíaca y de las políticas relacionadas con las sentencias. Líderes de pandilla maras como Jorge Yair de León Hernández, alias El Diabólico, solicitaron al gobierno de Guatemala alguna negociación para colaborar entre ambos. Desde otro país, no pretenden perder privilegios y forma de operación. César Alfredo Romero Chávez, líder de la MS-13 y responsable de 24 homicidios, fue condenado a 1000 años de cárcel, aunque la justicia salvadoreña solo lo podrá retener 6 décadas. Casos como el de César Alfredo han puesto en el debate de cómo van a sobrevivir todo este tiempo, alejado de las pandillas, al interior de las cárceles y sobre todo, sin operar fuera de ellas. En los recientes meses, El Salvador ha vivido una de sus peores crisis de seguridad. Sin embargo, en esta ocasión la situación ha sido diferente, muy criticada a nivel mundial, pero parece que está dando resultados. O por lo menos eso es lo que dicen muchos salvadoreños a partir de que se decretó estado de excepción. Juramos defender. En julio de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzaba una de las tantas advertencias a los pandilleros que aumentaban poco a poco la violencia en las calles y el temor en la población. Yo le quería enviar un mensaje a las pandillas. Nosotros realmente no queremos una guerra, nosotros no queremos muertos. Hoy vi que hubo, creo que 8 pandilleros muertos. 4 de ellos en enfrentamientos y 4 de ellos fuera. Nosotros no queremos muertes. Espero que haya tal vez si alguien piensa que nosotros queremos muertes, están equivocados. Nosotros no queremos muertes. Paren de matar. Paren de matar, paren de asaltar, desarticulen esa estructura podrida, váyanse a sus casas. Ya se acabó, ya no hay más Mara Salvatrucha, Mara 18, yo sé que todavía existen, pero déjenlas antes de que... ¿Qué les queda? ¿Cuál es el futuro que les queda? ¿La muerte o la cárcel? ¿Cuál es la esperanza de un pandillero? 25 años. 25 años, ¿qué les espera? Váyanse. El promedio de asesinatos en México al día es aproximadamente entre 70 y 80 personas. En El Salvador, en un solo día, 62 personas fueron asesinadas. Esto fue suficiente para que el presidente Nayib Bukele tomara la decisión de decretar el estado de excepción. Con base en ello, se suspendieron las garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas. A partir de ese momento fueron detenidas 66,000 personas a quienes el gobierno acusó de ser pandilleros. Así iniciaba la llamada
guerra contra las pandillas. En tanto, el gobierno de Nayib Bukele justificaba el estado de excepción, junto con el plan de control territorial, con lo que se logró el descenso drástico en la caída de homicidios, que según en las encuestas oficiales fueron de 496 en el 2022, es decir, 57% menos que en el 2021. La duración de esta medida sería por 30 días. Sin embargo, al ver los resultados, las autoridades la han extendido más de 13 veces, es decir, 13 meses consecutivos donde la reducción de cifras de homicidios es evidente. Las organizaciones no gubernamentales también aumentaron las medidas para analizar y contabilizar los resultados del llamado Plan de Control Territorial. En junio del 2022, Amnistía Internacional señaló que el régimen de excepción vulneró los derechos humanos. Desde el inicio del régimen de excepción, casi 3,000 personas quedaron libres porque los jueces no encontraron evidencias o vínculos con pandillas o grupos delictivos. En fin, no hay duda de que este gobierno Bukele negoció con las maras. Cuando la negociación no iba bien encaminada, pues entonces resolvieron decretar estado de sitio y mandar a prisión a miles y miles de personas por sospecha de vinculación a las maras. Entonces, bajaron de hecho los homicidios y bajaron también las extorsiones. Se está sacrificando el Estado de Derecho, se está sacrificando la presunción de inocencia y se está metiendo presa a los jóvenes simplemente por sospechas, por tener un tatuaje, por andar en una esquina. No hay duda de que muchos de los que están presos no han cometido crímenes, otros sí. Lamentamos grandemente que el Estado salvadoreño no haya querido rendir cuentas sobre la situación de derechos humanos en el país. Las víctimas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura parece que deberán seguir esperando la respuesta del Estado ante estas injusticias. El estado de excepción aprobado repite el desarrollo de las políticas de seguridad de los últimos 20 años, basadas en la guerra contra las pandillas. Pero además, ha representado la respuesta del Estado salvadoreño ante la ruptura de un supuesto diálogo entre el gobierno y estos grupos delictivos. Ante lo que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha considerado como ataque de sus adversarios políticos, derivados de las críticas y opiniones del régimen de excepción, ha mostrado constantemente los resultados a favor de la seguridad en su país. El índice delictivo a la baja desde que los integrantes de las pandillas, en su mayoría, han sido detenidos. Dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe, y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Este mensaje del presidente Bukele fue durante la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizaron en El Salvador. La presencia de cientos de periodistas fue aprovechada para mostrar al mundo la forma en la que vive hoy el pueblo salvadoreño. Desde que buscaba la presidencia de El Salvador como candidato, Nayib Bukele siempre dijo que iba a combatir y que iba a meter a la cárcel a los integrantes de la Mara Salvatrucha y sobre todo aquel criminal que se atreviera a atentar en contra de cualquier salvadoreño. Hoy parece que está cumpliendo con esa palabra.
Los titulares de medios de comunicación en México llamaban la atención. El 18 de abril del 2023 se informaba de la detención de José Wilfredo Ayala Alcántara, mejor conocido como El Indio o El Indio de Hollywood. Uno de los líderes de la Mara Salvatrucha, responsable de múltiples delitos en Estados Unidos, por lo que cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Texas, robo, homicidio, portación de arma de fuego, de uso exclusivo del ejército. Son algunos de los señalamientos con los que cuenta el sujeto de 55 años que con una identidad falsa se ocultaba en México. Esta detención era una muestra del llamado efecto cucaracha, cuando las autoridades salvadoreñas emprendieron la lucha contra las pandillas y detuvieron a casi 70,000 miembros de estas. Muchos huyeron del Salvador. Acabaron con el fortalecimiento de las maras, no con su debilitamiento. Porque si tú eres un joven que conoces a alguien de las maras, pero no eres miembro, y de pronto te meten en prisión junto con los miembros de las maras, pues probablemente cuando salgas tendrás una vinculación más fuerte. Entonces la gran incógnita en el país hoy es qué va a pasar cuando esa gente que han sido presas a millares salgan de la cárcel, cuál va a ser el impacto que va a tener eso en el país, más allá de, como decía, el costo que está teniendo hoy en términos de sacrificio de la ley, del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia y de los derechos humanos. El Salvador acaba de cumplir más de un año bajo el régimen de excepción, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele contra la violencia de las pandillas y respaldada por el Parlamento que controla. Miles de integrantes de las maras quedaron tras las rejas. Bukele los señalaba por el simple hecho de estar tatuados o vivir en las inmediaciones donde continuamente se concentraban. En un mes, 20,000 personas habían sido detenidas con el régimen de excepción. Las autoridades consideran que ha tenido buenos resultados contra las pandillas, principalmente las maras, y por ello continuarán otorgando las prórrogas tantas veces como el Ejecutivo lo solicite. El pueblo de El Salvador al principio no entendía lo que pretendía el presidente. Hubo una serie de señalamientos, incluso de parte de los medios de comunicación. Empezó a modificar varias leyes. Además, empezó a sancionar a aquel que criticara o estuviera en contra de sus medidas. El argumento que lo hacía por los salvadoreños. Y en el fondo, investigar contra estos grupos no es tan difícil, porque el que extorsiona tiene que recoger el producto de la extorsión, tiene que haber alguien que recoge. Entonces, no es tan difícil, pero evidentemente necesita un esfuerzo, una inversión y un tiempo. Entonces, lo que hay que exigirle a los gobiernos supuestamente democráticos es que apliquen la ley en vez de meter en la cárcel indiscriminadamente a mucha gente. Como parte de las respuestas a la violencia de las pandillas, principalmente los maras, el presidente Bukele inauguró la cárcel más grande de América Latina. Las autoridades salvadoreñas han hablado en repetidas ocasiones de la fuga de presuntos pandilleros ante los arrestos masivos del régimen de excepción. Las posibilidades de establecer el tipo de control que plantea Bukele son relativamente sencillas. Estableces cárceles de alta seguridad, penas que tienen poco que ver con el derecho, sino draconianas para quienes aparecen en las pandillas de la Mara Salvatrucha, los diferentes grupos de la Mara Salvatrucha, y a partir de ahí rompes esquemas de operación de esas pandillas, que reduce en forma notable los homicidios y los delitos. Yo no sé cuánto tiempo se puede mantener eso. ¿Por qué? Porque para poder mantener esa política lo que has hecho es acabar con todos los derechos humanos, civiles, las libertades de una sociedad. La gente, hay que decirlo también, la gente está tan cansada, tan molesta, tan atosigada por el crimen, que termina aceptando ese tipo de medidas. Como parte de las medidas contra las pandillas más violentas de Centroamérica, prohibió que se les reconozca después de muertos, en una tumba como anteriormente se hacían, a los miembros y líderes de las maras con lápidas o grafitis. La Dirección de Centros Penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones
internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. Tanto en ideología, operatividad, asociación y en las cárceles, las maras fueron atacadas en sus entrañas por parte de las autoridades gubernamentales de El Salvador como nunca se había visto. Por lo pronto, la violencia en cifras logró disminuir a pesar de las constantes denuncias de las organizaciones de derechos humanos. Yo no recuerdo un solo dictador de estas características, por más te hable del pueblo y te pongo en el mismo nivel desde Pinochet hasta Fidel Castro, con todas sus diferencias, que al final no se terminen convirtiendo en una dictadura tiránica para todos aquellos, ya no solo criminales, todos aquellos que simplemente no piensan. Entonces es una medida que, hay gente que le entusiasma lo de Bukele porque en corto plazo logra resultados, pero una cosa es un país de 3 millones de habitantes, otra, por ejemplo, un país de 140 millones. Las acusaciones y señalamientos con Nayib Bukele parecen no preocuparle. Incluso se autonombró el dictador más cool del mundo. Como ya hemos visto, muchas veces las prisiones no detenían a los líderes de la Mara Salvatrucha, al contrario, les servían para reclutar a nuevos integrantes y seguir operando. Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, decidió terminar con esos cotos de poder. Antes no podían mezclar a integrantes de diferentes bandas y sobre todo si eran rivales. Existía esa concesión. Eso ha terminado. En El Salvador existen 26 centros penitenciarios. En 2022 terminó con la tasa de personas detenidas más alta del mundo. Por cada 100,000 habitantes tenía 1,300 presos. El gobierno del presidente Nayib Bukele construyó una cárcel con capacidad de 40,000 presos. Previo a ello, el hacinamiento en los penales dejaba en quinto lugar a este país en toda América, debajo de Brasil, México, Argentina y Colombia, con 47,000 recluidos. En El Salvador, la tasa de ocupación carcelaria representaba que en una celda hecha para una persona había prácticamente 4. La misma presión de 4-1 se ejercía en los baños, comidas y programas de rehabilitación. Y por supuesto, era necesaria toda una recomposición del sistema penitenciario en El Salvador. Durante décadas, fue un sistema que no funcionaba. La readaptación social simplemente no existía. Se tuvieron que realizar estos cambios. Entre ellos, la mezcla de todo tipo de delincuentes, sin importar su origen o banda a la que pertenecían. Justo era el mensaje que el presidente Nayib Bukele quería mandar a las pandillas y a la población. Delincuentes que son detenidos son sometidos. La intención de llevar a todos los presos a un centro común era mezclar sus orígenes. No más grupos de Mara Salvatrucha, Mara 18 o MS 503. Todos por igual. Eso sí, separados sin poder hacerle daño a la población. En ese camino has acabado con todas las libertades. Y no hay un mecanismo que tú digas de apertura para que haya una contraloría sobre el gobierno, sobre áreas de seguridad. No se sabe qué ocurre en Salvador, no se sabe qué ocurre en esas cárceles, no se sabe qué es lo que está pasando. Ante las acciones como un plan de seguridad, las organizaciones no gubernamentales y familiares de reclusos han emprendido campañas para evidenciar lo que, según ellos, ocurre al interior de los centros de reclusión. Además, que se ha perdido toda comunicación con los internos. Las autoridades de El Salvador han evitado el contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo con las ONGs
que abiertamente han señalado las violaciones a los derechos humanos de los presidiarios. El costo por interno es de $170 al mes por tener los suministros suficientes. Los internos deben producir dinero con base en el trabajo en las fábricas del mismo lugar. Sí, construidas en la cárcel. La luz que ven los delincuentes es por un pequeño redondel en el techo. Las camas son de hormigón, junto a 1 o 2 inodoros y grifos. Cada celda fue calculada para 100 personas. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Esta nueva cárcel, considerada la más grande de América, se caracteriza por el elevado nivel de seguridad. Fue construida en un valle rural, a una corta distancia del imponente volcán Chicontepec, en Tecoluca, a unas 150 millas al sureste de San Salvador. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Celdas de castigo, 4 anillos de seguridad y más de 800 guardias para los internos que ocupen la prisión. Además, la muestra física de andar sin camiseta para mostrar tatuajes, rapados, bañados con agua fría y, por si fuera poco, con el control total de los alimentos que no permiten la ingobernabilidad en este centro de reclusión, según las autoridades salvadoreñas. Este es el castigo que el gobierno de Nayib Bukele aplica a todo aquel que hoy está en prisión por delitos relacionados con pandillas y terrorismo. Por cierto, algunos de los presos aún no concluyen en forma definitiva sus procesos penales. Hace unas semanas, aquí en Guatemala hubo elecciones presidenciales. Durante ese tiempo, algunos de los candidatos visitaron El Salvador para ver el trabajo que estaba haciendo Nayib Bukele, principalmente en contra de las bandas criminales. Hay una serie de declaraciones y contradicciones, quienes lo han señalado como un violador de los derechos humanos. Pero por otro lado, hay quienes le aplauden de que ha aplicado mano dura en contra de algunos criminales. ¿Usted qué opina? Desde que fue elegido el presidente número 60 de la República del Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz, fue muy claro en su discurso. De inmediato, se lanzó en contra de las naciones que, según él, en las últimas décadas, han usado al país más pequeño de América y lo han saqueado. Su primer discurso ante la Organización de las Naciones Unidas fue duro, contundente y claro. Lo primero que hizo al subir al estrado y ante la mirada de los 193 representantes de los países que conforman la ONU, se tomó una selfie y la envió a sus redes sociales. Con esto quería decirles que el formato del organismo era completamente obsoleto. Nayib se lanzaba contra el mundo y sobre todo en contra de los países más poderosos. Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Por supuesto, de inmediato llovieron las críticas y señalamientos al atrevido presidente salvadoreño, quien tenía apenas 3 meses en el cargo, y esto era solo el inicio.
Bukele estaba decidido a iniciar un cambio total en la forma de gobernar. Impulsó una serie de reformas a la constitución salvadoreña. Necesitaba que nada ni nadie le impidiera o cuestionara su toma de decisiones. Sin embargo, como ocurrió en el mundo entero, El Salvador se detuvo. La pandemia del COVID-19 alteraba los planes del mandatario. Ahora se tenía que concentrar en evitar muertes por la enfermedad y una crisis financiera que no afectara a los más de 6 millones de salvadoreños. Nayib Bukele no tenía mayoría en el Congreso y los magistrados de la Corte no eran afines al presidente. Es decir, las reformas y planes de Bukele no estaban avanzando. Sin embargo, el 1 de mayo del 2021, cuando se renovó el Congreso salvadoreño e iniciaron sus trabajos, se dio el primer gran golpe. Fueron destituidos los 5 magistrados de la Corte. De inmediato se dio la elección de los nuevos integrantes. El presidente ahora tenía el control de los 3 poderes de la Unión. La Unión Europea espera que los derechos legales y la integridad física de los magistrados sea garantizada en todo momento en el ejercicio de sus funciones. Y yo creo que esta es un poco la preocupación. Y nuestro objetivo es ayudar a El Salvador en estos temas. Y yo creo que es importantísimo de que cuando existe una gran mayoría por parte de este gobierno en la Asamblea Legislativa, y la democracia tiene un problema, y es que cuando no se refuerza, se debilita. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tiene usted como presidente de la República y, desde luego, una gran responsabilidad que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa. 5 días después se reunió con los embajadores acreditados en El Salvador. Los representantes de las naciones le hicieron ver la preocupación que tenían ante la decisión que había tomado de destituir a los integrantes de la Corte y al fiscal general de justicia. Esto provocaría desconfianza y sobre todo temor para atraer nuevas inversiones y confianza en el país centroamericano. Al final nos encontramos frente a una lectura oficial de los hechos y a una interpretación oficial. Tal vez como embajadores nos encontraremos también con un grupo que no está completamente de acuerdo con ustedes. Hace parte de nuestro trabajo y hace parte de nuestro trabajo también escuchar a todos. Nayib defendió su decisión y evidentemente no estaba dispuesto a dar marcha atrás, a pesar de las críticas que llegaban desde el exterior y de los países aliados de El Salvador. Comunicado también, mi Cancillería lo hizo, donde manifestamos la preocupación, pero donde pusimos que para nosotros la separación de los poderes y la independencia judicial son piedras angulares de democracia, ¿verdad? Porque usted nos hizo una buena, en su intercambio presentó en términos de lo que es una democracia, pero para nosotros estos dos temas son fundamentales y por eso nos pronunciamos, porque independientemente de lo que nosotros podemos reportar a nuestras cancillerías o nuestro gobierno, en un tiempo, francamente, creo, donde se esperaba que las tensiones ya iban a bajar en términos de gobernanza, ¿verdad? Porque ya la Asamblea, se habló mucho de las tensiones, la polarización que hubo en los últimos meses y ahí fue la preocupación de ver, bueno, en términos de certidumbre jurídica, de independencia de justicia, lo que se necesita para que los inversionistas puedan tener confianza, ¿verdad?, en poder venir en el país, son de las cosas que se han, de cierta manera, puesto en desafío. Después de la reunión, nada cambió. Nayib continuó con su desafío, mostrándole al mundo la forma en la que ahora se gobernará en su país. El Salvador vivió 2 siglos, toda nuestra historia, sin libertad, siguiendo los dictados de gobiernos extranjeros. No fueron suficientes los 300 años de colonia. Luego tuvieron que venir 200 años de dictados de gobiernos extranjeros. Oligarquías que funcionaban como administradoras de fincas. Pero ni siquiera eran unas oligarquías, eran administradores de la finca. Masacres, dictaduras, guerra civil. Nuestro país ha ofrendado su sangre, ha ofrendado su felicidad y ha ofrendado su futuro por servir a fuerzas externas. La violencia e inseguridad eran otros de los desafíos del presidente centroamericano. Aquí era donde tenía la mayor demanda de sus gobernados.
Pero para colmo, ahora que empezamos a estar bien, hay algunos, y quiero recalcar algunos, de la comunidad internacional que empiezan a condenar las mismas acciones por las que estamos bien. No las decisiones previas, las acciones por las que estamos bien. Critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. No solo nos criticaron las decisiones previas que nos permitieron hacer la guerra contra las pandillas, critican incluso la guerra contra las pandillas mismas. Después de los ataques que empezó a recibir por parte de la comunidad internacional, que lo señalaban de estar violando los derechos humanos de muchos de los sujetos que habían sido detenidos, Nayib Bukele mandó un mensaje claro: si no están de acuerdo en que estos criminales estén en las cárceles, vengan por ellos y llévenselos a sus países. Y en lo que parece un nuevo desafío, Nayib Bukele buscará en el 2024 continuar al frente de su país, a pesar de que en la Constitución salvadoreña no está contemplada la reelección inmediata. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Hoy cuenta con el apoyo de 93 de cada 100 salvadoreños y en América Latina es considerado como el mejor presidente. Tiene el 90% de aprobación. Recientemente en El Salvador se daba a conocer una información sorprendente. Cumplían un año sin ningún homicidio violento, sin ningún asesinato cometido por lo menos por algún integrante de una banda criminal. Nayib Bukele está decidido a continuar esta lucha en contra de los responsables de haber tenido a El Salvador sumido en una ola de violencia y de inseguridad durante muchos años. Insisto, hay versiones que lo señalan como un dictador, un violador de los derechos humanos, pero sin duda el tiempo es quien le dará o no la razón. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Narcoimpacto. Soy Miguel Aquino. Hasta la próxima.